En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Vete tu Espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Bendiciones, hermanos y hermanas. Sean todos y todas bienvenidos a este su programa Abba Padre Internacional. Queremos escuchar la voz del Padre. Invitamos a toda esta teleaudiencia, las personas que nos siguen a través de las redes sociales y que nos siguen y nos ven, nos escuchan por los medios de comunicación. Abba Padre, queremos unirnos en oración y decirte en el nombre de Jesús que este es el tiempo, que ha llegado la hora de revestirnos de esa vestidura que Cristo nos invita para que seamos hombres nuevos y mujeres nuevas en Cristo. Lo viejo ya ha pasado. Este es el día, este es el momento. Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos transforme. Vamos a clamar el poder de Dios. Vamos a pedirle al Espíritu de Dios que venga otra vez y que lo haga de nuevo en nosotros. Te invito a que juntos oremos para recibir la presencia del Espíritu de Dios. Espíritu Santo de Dios, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia. Bendito sea, Señor, que nos envías al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino. Ven, Espíritu Consolador. Ven, Santo Espíritu de Dios, a mi vida. Ven, Espíritu Santo, a cada hermano, a cada hermana que abre su corazón y anhela recibir tu presencia. Oh, alabanza, gloria a ti, Señor. Manifiéstate, Espíritu Divino. Muévete con poder, Espíritu Santo. Bendito y alabado seas, Señor. Gloria, gloria, alabanza. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y agradecemos tu presencia en nuestras vidas. Bendito, bendito, bendito eres, Señor. Muévete, Espíritu Santo. Fortalece nuestras vidas. Toca los corazones que te escuchan en este momento y que se disponen a recibirte. Ven, Santo Espíritu de Dios. Ven, aliento de vida. Ven, soplo de Dios. Ven a hacer nueva todas las cosas en nosotros. Por el poder que tiene la palabra. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por tu amor. Gracias por tu presencia. Gracias por regalarnos un corazón dispuesto a adorarte, a glorificar a Cristo y a reconocer que Jesús es el Señor y que es el enviado del Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Mis hermanos, hoy reflexionamos con la lectura del Santo Evangelio según San Lucas en su capítulo 5 en los versos del 33 al 39. Y leemos este Santo Evangelio en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, los fariseos y los escribas dijeron a Jesús: los discípulos de Juan ayunan a menudo y oran, y los de los fariseos también. En cambio, los tuyos a comer y a beber. Jesús les contestó: ¿acaso podéis hacer ayunar a los invitados a la boda mientras el esposo está con ellos? Llegarán días en que les arrebatarán al esposo, entonces ayunarán en aquellos días. Les dijo también una parábola: nadie recorta una pieza de manto nuevo para ponérsela a un manto viejo, porque si lo hace, el nuevo se rompe y al viejo no le cuadra la pieza del nuevo.
Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque si lo hace, el vino nuevo reventará los odres y se derramará, y los odres se estropearán. A vino nuevo, odres nuevos. Nadie que cate vino añejo quiere del nuevo, pues dirá, el añejo es mejor. Hermanos y hermanas, esto es palabra del Señor. En este hermoso evangelio, el evangelista San Lucas nos relata uno de los episodios en que los fariseos continúan cuestionando a Jesús y buscando esa oportunidad para atacarlo y buscar esa respuesta, buscar esa debilidad que ellos entendían que podían encontrar en Cristo, porque estaban cegados, eran hombres necios, porque estaba ante ellos el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque ellos se resistían a reconocer a Jesús como el Mesías. Era tanta la resistencia que aún ellos, viendo y escuchando todo lo que Jesús hacía, ellos que eran grandes conocedores de las Escrituras, porque eran estudiosos de la Torá, de su gran ley, eran maestros de la ley, y estos no aceptaban a Cristo, porque Cristo viene de la ciudad de David, de Belén, de una humilde aldea, y como no, según ellos, no reconocían la deidad, el Señor y la majestad de donde Jesús provenía. Y vemos que cuestionan a Jesús con esta pregunta. Los discípulos de Juan ayunan a menudo y los de los fariseos también. En cambio, los tuyos a comer y a beber. Porque estos entendían que el accionar de los discípulos de Cristo comiendo y bebiendo, porque Jesús estaba con ellos. Pero me encanta esta respuesta que les da el Señor, que una vez más lo describe como el Mesías. ¿Acaso puede ayunar los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? En esta respuesta hay una gran manifestación de lo que es la profecía de la llegada del Mesías. Porque recordemos que en Jerusalén se entendía que cuando el novio estaba en espera de su novia y tenían sus invitados, estos estaban de fiesta. Y Jerusalén, que representaba esta gran ciudad, ellos estaban situándose en un contexto, porque recordemos que el escritor, aunque fue inspirado por el Espíritu Santo, el evangelista, estaba situado en un contexto, en su realidad, en su cultura. Y para ellos era una tradición estar de fiesta mientras el esposo estaba con ellos. Pero en este relato, la palabra esposo está representando, este sujeto se refiere a la persona de Cristo Jesús. Y es importante, hermanos y hermanas, que estemos conscientes que sí, el ayuno es importante, que es un arma espiritual y que nos conduce y nos ayuda a purificarnos. Pero en este episodio de que los discípulos estando con Jesús, que es el esposo, no era necesario, porque no era el tiempo de ellos ayunar. Y era algo que los discípulos tenían que experimentar, porque Jesús aún estaba con ellos. Porque más adelante Jesús anuncia, llegarán los días en que estos ayunarán. Y estos son los días. Este es el tiempo, hermanos y hermanas, en el nombre de Jesús, donde nosotros tenemos que revestirnos de las armaduras de Cristo y mantenernos en oración acompañada del ayuno. Y nos dice también que les da otra parábola. Y en esta otra parábola ya Jesús está presentando al hombre nuevo. Este hombre nuevo que Dios crea a su imagen y semejanza. Este hombre nuevo que es comparado como una pieza de un manto nuevo para ponérsela a un manto viejo. Recordemos las palabras de San Pablo en la carta a los Efesios capítulo 4, desde el versículo 17 en adelante. Específicamente en el verso 24, cuando San Pablo nos habla, revístanse del hombre nuevo. Aquí hay una connotación del contexto exégesis de esta parábola, que es situándonos a nosotros revestirnos de ese hombre nuevo, ya abandonar todo lo viejo. Ese hombre nuevo al cual Dios nos invita es un hombre que rechaza el pecado. Y en esta parábola el pecado es el signo de esa vestidura vieja, de ese odre viejo, que todo lo viejo ya sea retirado, apartado de nuestras vidas, y que con la fuerza del Espíritu Santo nosotros podamos experimentar esa nueva vida.
En Israel, cuando se nos refiere a realizar los odres, estos eran hechos en base de la piel de las cabras. Y aquí los judíos preparaban esos envases y allí echaban el vino. Pero es importante, hermano, que tú y yo captemos el mensaje al cual el evangelista nos quiere situar. Que si echamos el vino nuevo en odres viejos, este se reventará. Es que el poder del Espíritu Santo que quiere descender sobre tu vida no puede descender en esa vestidura de pecado. La promesa de lo alto, la promesa de Dios que quiere llegar sobre nosotros, porque el vino representa la unción, la presencia del Espíritu Santo, esa transfiguración que Cristo quiere hacer en cada uno de nosotros. El Señor nos invita de una manera especial, hermanos y hermanas, a que nosotros podamos ser partícipes de este gran banquete. Porque en esta segunda parábola, ¿qué es lo que se nos presenta? Un banquete de nupcia donde hay fiesta, donde estamos convocados a ser invitados del esposo, que es la persona de Cristo, y nos invita a ser partícipes del reino de Dios. Bendiciones. Abba Padre es la revista digital disponible para ti, gratis y mensual. Búscale y comparte la revista digital Abba Padre con temas relevantes para una nueva evangelización con alegría y ardor. Abba Padre, el medio espiritual más completo, práctico y actual para apoyar, animar y difundir la obra santa de los evangelizadores hispanoparlantes de hoy. Gratis y mensual. Abba Padre, la revista digital. Bienvenidos a esta nueva edición de Cerrando las Puertas al Enemigo, segmento que se emite dentro del programa Abba Padre. Estamos viendo que cómo aspectos prácticos de cómo ha de ejercerse el ministerio de liberación, y hemos insistido en que la liberación siempre se ha de ejercer apoyado por dos destacamentos. Por una parte, personas que interceden desde la distancia, orando en una capilla próxima o desde sus monasterios o desde sus casas, cada uno desde donde pueda. Y luego los auxiliares, las personas que acompañan físicamente al ministro ordenado, si es un exorcismo, al exorcista, si es una oración de liberación, pues al diácono o al presbítero o al obispo, y para que esté debidamente apoyado. Siempre pues debe haber presentes otras personas, es muy conveniente, y desde luego es totalmente imprescindible en el caso de los poseídos, porque pierden la noción cuando entran en trance, y los menores de edad, aunque no estén poseídos, pero siempre testigos para evitar que el enemigo siempre va a atacar y va a tratar de difamar, de calumniar, y por tanto, pues ahora eso sí, los que acompañen han de ser los mínimos imprescindibles, por aquello de respetar la privacidad del afectado. Entonces, pero hay que estar, no se puede ejercer el ministerio en solitario, porque eso es exponerse, es una imprudencia monumental, y podría contarles casos de cómo eso ha afectado y cómo eso ha causado graves problemas, ¿no? Pues hay que prevenir, más vale prevenir que curar, más vale prevenir que curar. Pero ahora, ¿quiénes son las personas que pueden, qué requisitos hacen falta? Porque la preocupación del sacerdote o del ministro, ¿no?, ordenado ha de ser siempre que el enemigo, por imprudencias que hayamos cometido, no pueda atacar ni a los participantes, a los que están ejerciendo la liberación, los que lo acompañan y el propio paciente.
que no pueda haber represalias o no pueda haber ataques a estas personas. Hay que no exponerse indebidamente ni exponer indebidamente. Por eso el exorcista hemos dicho que tiene que protegerse a sí mismo, y cuantos casos he encontrado por no haberse protegido, por haber permitido, ante la necesidad de que alguien le acompañe, a lo mejor no tener a nadie, pues que venga una persona. Entonces está habiendo muchos casos. De hecho, una de las tácticas que los diablos están empleando es introducir en los ministerios de sanación, de liberación, exorcísticos, a brujos, a personas que van a destruir ese ministerio desde dentro. Por eso hay que discernir muy bien, y hay que primero protegerse el propio exorcista o el propio ministro que ejerce la liberación, ministro ordenado que ejerce la liberación. Pero luego también hay que mirar qué requisitos tiene que tener el que va a ayudar, el que va a estar presente, porque si uno, por ejemplo, una persona que no está debidamente preparada, debidamente entrenada, se la expone, ¿no?, a misiones especiales, a unos primera línea de combate y tal, pues claro, es que esa persona tiene todas las papeletas para que una bala se lo lleve por delante, porque no tiene la agilidad, no tiene la preparación, no tiene las cautelas, las armas. Entonces hacen falta unos requisitos para ser auxiliares. Esto es, yo nunca me cansaría de recordarlo, de insistirlo, quienes están ayudando al exorcista o al ministro que practica la liberación. Entonces, pues cuando el afectado, por ejemplo, propone ser acompañado por sus allegados, hay que asegurarse de que no vaya a participar ni esporádicamente ni de modo habitual algún cercano, algún familiar que pueda bloquear la acción liberadora por su implicación en el problema del paciente o por estar él mismo afectado por una influencia maligna. Yo me he encontrado casos en que desde aquí pasa algo, esta persona, y luego pues se habla con ella, se indaga y uno descubre que esa persona estaba bloqueando la liberación, ¿no? O que pueda ser dañado por su labilidad física o psíquica, o por no estar, o sea, una persona que es frágil, una persona que es enferma, una persona que es psíquicamente débil, no se le puede exponer, porque esto es misiones especiales, esto es pues misión imposible, ¿no? Hay que estar hiper mega preparados, ¿no? Y o bien personas que no están liberadas de ataduras con el ocultismo, que han practicado en su momento, no han abjurado, no se han liberado suficientemente, o no han sanado heridas de seno materno que todavía tienen, o cargas epigenéticas que proceden de sus ancestros. Personas con cosas así, es exponerlas a que pueda haber una represalia del enemigo, y les podría contar casos también, ¿no? Pues me acuerdo de una persona que le salió un cáncer, y es que era una persona que tenía unas heridas, porque había sido adoptada en su inconsciente y en su subconsciente, tremendas. Y de pronto apareció aquello, en una palabra de conocimiento, la Virgen dijo que se iba a curar, pero que iba a ser muy trabajoso. Y yo me pregunté, ¿y por qué iba a ser trabajoso? Porque era una cuestión emocional muy profunda. Hasta que averigüé que era persona adoptada, yo no lo sabía. Entonces, pues una herida muy profunda. Y eso, pues, hay que tenerlo. También personas que no tengan una madurez espiritual, empezando, como dicen los rituales, porque esté confesado de pecados graves de los que tenga conciencia. O sea, no puede participar. Si uno está confesado, no hay que tener miedo a participar. Pero cuando las otras puertas están cerradas, ¿no? Que no ha habido ocultismo, heridas de seno materno, herencias ancestrales, etc. Es una persona que viva en gracia de Dios, ¿no? Entonces, pues, si no se cumplen esas condiciones, imagínense que se presenta una persona, unos que están viviendo en concubinato,
Entonces, pues sí que se ofrece la pareja, de hecho, pues a acompañar al poseído o a la poseída durante la oración. No, porque es que va a ser atacada esa persona enormemente, ¿no? Además, pues eso es fundamental. Luego, estos requisitos es importantísimo a la hora de formar el grupo de auxiliares del exorcista o de auxiliares en el ministerio de sanación y liberación. Entonces, hay que tener una intensa vida cristiana cuando se va a ser auxiliar, personas equilibradas psíquicamente y físicamente, luego personas que no tengan puertas abiertas, ¿no? Y además hay una nota, y ya acabando, que es esencial, fundamental, la discreción, cremallera. Como dice Benedicto, todo lo que afecta al fuero de la conciencia, todo lo que afecta, es un tema que es como secreto sacramental, es como el sigilo de la confesión. No hay una pena canónica que diga el que lo infringe queda excomulgado, pero al ser algo que pertenece a Dios, es sagrado. Entonces no hay que andar. Primero el propio exorcista, el propio ministro, no tiene que huir de la notoriedad, evitar que se realicen fotos, grabaciones, que aquello se convierta en un espectáculo, abstenerse de comentarios indiscretos. Pues el otro día ¿Pero qué dices? Esto es todo, es como si tú no puedes decir, el otro día se confesó una persona, que no, esto todo lo que se refiere al fuero privado, a la privacidad, al fuero interno, al fuero de conciencia, eso no se puede comentar para nada, ¿no? Y eso, y evitarlo, por supuesto, nada de medios de comunicación, ni nada de grabaciones, o sea, todo eso. Pero luego los propios que participan, evitar comentarios, si tienen que comentar algo, con el exorcista y en privado. Entonces, esto nunca nos cansemos de vigilar, de exhortar a que se guarde en el equipo de auxiliares del ministerio, se guarde este clima de discreción. Y luego decírselo al paciente y a los allegados, que no vayan boqueándolo por ahí, pues el exorcista me ha dicho, a pasar no sé qué, no, igual que el otro tiene que guardarle discreción respecto de ti, tú guárdala respecto de todo lo que sucede durante el ministerio, para evitar que se convierta en una materia de interés morboso o una materia de cuestiones que no se deben comentar. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Esta es tu cápsula Bajo el Manto de María. Y es tu hermana Daisy Galdames quien te saluda. En esta ocasión vamos a hablar acerca de María, Madre de la Conversión. ¿Por qué María, Madre de la Conversión, hermanos? Si ella no necesitó la conversión. ¿Por qué? Porque ella no cometió pecado. Ella no necesitó de la conversión. María, hermano, escuchó la voz del Señor por medio del ángel. San Lucas 1:26. Y ella escuchó la palabra, y esa palabra se hizo carne en ella, y ella dio vida. Ella nos trae al Salvador, ella nos trae al gran perdonador. Por eso María es la madre de la conversión, porque nos trae al gran perdonador, hermano. Entonces, nosotros sí necesitamos de la conversión. Día tras día necesitamos nosotros buscar la conversión para nuestra vida. ¿Por qué? Porque aquel pecado que
heredaron, que nosotros traemos de nuestros primeros padres, el pecado que hemos heredado de Adán y Eva, la desobediencia de Eva, hermanos. Pero nosotros no podemos quedarnos, por supuesto, ¿en qué? En ser conformistas o decir, pero si todos somos pecadores, pero si el pecado que Eva cometió, nosotros también lo tenemos. No, hermano, sino que mirar a María, María la nueva Eva, María que dijo que sí, María que sí obedeció, María que la palabra se encarnó en ella y nos trajo al Salvador, nos trajo el Redentor, el que perdona nuestros pecados, hermano. Entonces miremos ¿a quién? Miremos a María, miremos a la madre, la mujer que dijo que sí, la mujer fiel, la mujer que está pendiente de sus hijos amados. Y usted y yo, en este espacio en que traemos pinceladitas para ti, para que conozcamos a la madre, que nos sintamos amados por María, que nos sintamos protegidos por María, que nos sintamos, hermanos, llenos de esa protección, de la dulzura de nuestra Madre Santísima. ¿Por qué? Porque ella está en el cielo intercediendo. ¿Por quién? Intercediendo por ti, hermano bautizado, intercediendo por mí, porque así como la miró el apóstol San Juan, la miró allá en el cielo. En el Apocalipsis, en el capítulo 12, versículo 1, nos dice que apareció en el cielo una señal grandiosa, una mujer vestida del sol con la luna bajo sus pies y en su cabeza una corona de 12 estrellas. Esa mujer está en el cielo intercediendo por sus hijos. Tú y yo, como hijos de María, sintamos la protección, y si no la sentimos, pues pidámosela. Pidámosle la protección a nuestra Madre Santísima. Pero, hermano, también nos sigue contando el libro del Apocalipsis del apóstol San Juan, que dice que también apareció un enorme dragón que le iba a hacer la guerra. Este es el mismo demonio, que Dios lo reprenda. Y dice que no pudo con la mujer, porque ella le aplastó la cabeza, hermano, no pudo. Y como no pudo con ella, dice que ese dragón se fue a hacerle la guerra. ¿A quién? A los hijos de esta mujer, es decir, a los que cumplen los mandamientos. Hermanos, debemos nosotros de entender de que vivimos en una guerra espiritual. Sí, cumplimos los mandamientos del Señor, nosotros vivimos en esa guerra espiritual en la cual tenemos que tener las defensas que necesitamos. ¿Y quiénes son nuestros defensores? ¿Quiénes son nuestros abogados? Número 1, María Santísima, porque el mal no pudo con ella. Por eso ella es la madre de la conversión. Y usted y yo cada día necesitamos la conversión. Necesitamos pedirle a nuestra madre que interceda por cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque el cielo que el Señor nos ha prometido, el cielo, el otro no quiere que usted y yo lo ganemos. Por lo tanto, necesitamos nosotros estar firmes, estar parados en la roca que es Cristo, con la protección de nuestra Madre Santísima. La invitación es para que nos agarremos de Mamá María, para que pidámosle su intercesión, para que recemos el Santo Rosario, para que la llevemos siempre en nuestras vidas, hermanos, y así poder ser
triunfadores, porque ella nos enseña el camino. Ella nos trae la salvación a su Hijo Jesucristo. Que Dios te bendiga y quedas bajo el manto de María. Bienvenidos mis hermanos a Momentos de Teología. El día de hoy vamos a continuar tratando sobre la parte del credo donde habla sobre la iglesia. Hemos hablado que la iglesia es una. Ahora vamos a hablar que la iglesia es santa. ¿De acuerdo? La iglesia es una, santa, católica y apostólica. Hemos desarrollado la unidad, porque es una. Ahora vamos a empezar a desarrollar lo que es santa. ¿A qué se refiere? ¿A qué nos referimos o qué confesamos cuando decimos que la iglesia es santa? Esta fe que nosotros confesamos en la iglesia de que es santa no es por propiedad suya, es decir, no es que de ella misma se ha hecho santa, no. Ella es santa por quien la consagra y la funda, que es Cristo, que es el santo de los santos. Él, como Hijo de Dios, es que santifica y prepara a su iglesia y la hace pura, inmaculada, sin mancha, como una esposa, como nos habla el apóstol San Pablo. Él se entregó a ella para santificarla. Por eso usan este símil tan bonito en el matrimonio de cómo Jesús se entrega para embellecer, engalanar a su esposa, para presentarla ante el Padre sin mancha, limpia, inmaculada. Él se unió a sí mismo con su cuerpo, por eso la iglesia es su cuerpo, como habíamos tocado, y él, al ser su cuerpo, pues queda santificado por la cabeza, gracias a la acción del Espíritu Santo. La iglesia pues es el pueblo santo de Dios y sus miembros son llamados santos por eso, porque es el pueblo de Dios que es santo y sus miembros pues por eso son llamados santos. La iglesia aún unida a Cristo está santificada por Él y en Él. Ella también ha sido hecha santificadora gracias a la misma acción del Señor y al Espíritu que ha dejado en ella. Le da la capacidad también de lograr esto. Todas las obras de la iglesia pues se esfuerzan en conseguir la santificación de los hombres en Cristo y por tanto la glorificación a Dios. Dios es glorificado cada vez que uno de los miembros de la iglesia alcanza la santidad o vive en santidad. En la iglesia es donde está depositada la plenitud total de todos los medios de salvación. Es en ella donde conseguimos la santidad por la gracia de Dios. La iglesia, en efecto, ya en la tierra se caracteriza por una verdadera santidad, aunque todavía imperfecta. En sus miembros la santidad perfecta está todavía por alcanzar. Todos los cristianos de cualquier estado o condición están llamados cada uno por su propio camino a la perfección de la santidad, cuyo modelo es el mismo Padre. Jesús nos lo decía: sean perfectos como el Padre es perfecto, sed santos como el Padre es santo. Es un llamado universal de todos los miembros de la iglesia, desde el Papa hasta el más pequeñito acabado de bautizar. Todos estamos llamados a la santidad. Y como miembros de la iglesia pues tiene todos los medios necesarios para que tú puedas alcanzar la santidad. La caridad es el alma de la santidad a la que todos están llamados. Dirige todos los medios de santificación, los informa y los lleva a su fin. Quiero leerle este texto precioso de Santa Teresita del Niño Jesús. Comprendí que si la iglesia tenía un cuerpo compuesto por diferentes miembros, el más necesario, el más noble de todos, no le faltaba. Comprendí que la iglesia tenía un corazón
y que este corazón estaba ardiendo de amor. Comprendí que el amor solo hacía obrar a los miembros de la iglesia, que si el amor llegara a apagarse, los apóstoles ya no anunciarían el evangelio. Los mártires rehusarían verter su sangre. Comprendí que el amor encerraba todas las vocaciones, que el amor era todo, que abarcaba todos los tiempos y todos los lugares, en una palabra que es eterno. Preciosas palabras de la pequeñita de Lisieux, Santa Teresita. Ella comprendió esto. El amor, al final y al cabo, es lo que nos lleva, es la balanza que nos hace ver si estamos santos, somos santos. Es el amor. Hay gente que a veces se preocupa más por cosas externas, que si oro más, que si predico más, que si sirvo más, que si voy más a la iglesia, que si... Y a veces se olvidan de lo que más pesa, que es el amor, la caridad. Eso es lo que más pesa. Por eso Jesús tantas veces lo repetía en los evangelios. Señor, Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre no te conozco. Porque no hiciste caridad con tu prójimo. ¿De acuerdo? Entonces, eso muchas veces no lo descuidamos esto, la caridad. Mientras que Cristo, santo, inocente, sin mancha, no conoció el pecado, sino que vino solamente a expiar los pecados del pueblo, la iglesia, abrazando en su seno a los pecadores, a la vez es santa y siempre necesitada de purificación y busca sin cesar la conversión y la renovación. ¿Por qué? Porque la iglesia está compuesta de pecadores. Estamos compuestos, todos nosotros somos pecadores y pertenecemos a la iglesia. La iglesia es el gran hospital para todos los enfermos. Todos los que estamos enfermos por la herida del pecado, pues por eso estamos en la iglesia. Porque necesitamos ser sanados, necesitamos ser liberados, necesitamos ser restaurados, necesitamos ser renovados. Necesitamos todos esos medios para convertirnos cada vez más al Señor. Todos los miembros de la iglesia, incluso sus ministros, deben reconocerse pecadores. En todo, la cizaña del pecado todavía se encuentra mezclada con la buena semilla del evangelio, y eso va hasta el final de los tiempos. Por eso, hermanos míos, lo que uno no puede hacer, lo que hacen algunos hermanos, que porque ven cizaña dentro de la iglesia, porque ven pastores, porque ven sacerdotes o miembros de la iglesia que escandalizan por alguna u otra razón a los demás, pues agarran y se salen de la iglesia. No, es que vamos a estar mezclados hasta el final de los tiempos. Entonces eso no es el pie para que te salgas de la iglesia o para que ya que la iglesia es mala. No tiene nada que ver eso. La iglesia es de Cristo y nosotros seguimos a Cristo, que dejó fundada su iglesia. En Él es que tiene que estar puesta nuestra mirada y saber que la iglesia está compuesta pues por seres finitos, seres pecadores. Somos imperfectos. Por tanto, la iglesia congrega a los pecadores alcanzados ya por la salvación de Cristo, pero aún en vías de santificación. Esto que no quede muy claro. Por eso la Lumen Gentium en el número 48 nos dice esto tan bonito. La iglesia es pues santa aunque abarque en su seno pecadores, porque ella no goza de otra vida que de la vida de la gracia. Sus miembros ciertamente, si se alimentan de esta vida, se santifican. Si se apartan de ella, contraen pecados y manchas del alma, que impiden que la santidad de ella se difunda radiante. Por lo que aflige y hace penitencia por aquellos pecados, teniendo poder de librar de ellos a sus hijos por la sangre de Cristo y el don del Espíritu Santo. Aquí entra también el tema de la canonización. ¿Por qué la iglesia canoniza? Lo que significa el canonizar a ciertos fieles.
es decir, cuando la iglesia proclama solemnemente que este hermano o hermana está en el cielo, que ha vivido heroicamente las virtudes cristianas y ha vivido en fidelidad pues a la gracia de Dios, y la iglesia reconoce el poder del Espíritu de la Santidad que está en ella, en esa persona, y sostiene la esperanza de los fieles proponiendo a los santos como modelo. Si ellos lo lograron, tú y yo también podemos hacerlo. Los santas y las santas han sido y siempre fuente y origen de renovación en las circunstancias difíciles de la humanidad. En todo tiempo, en todo lugar, siempre han habido hombres y mujeres de Dios que, sin importar la circunstancia histórica, han dado frutos de santidad. La santidad de la iglesia es el secreto manantial y la medida infalible de su laboriosidad apostólica y de su ímpetu misionero. La iglesia en la Santísima Virgen llegó a la perfección, sin mancha ni arruga. En cambio, los creyentes se esfuerzan todavía por vencer el pecado para crecer en la santidad. Por eso se dirigen con sus ojos a la Virgen. En ella la iglesia es ya enteramente santa. María es ese prototipo de la iglesia, que tiene que llegar a ser inmaculada, tanto por su fundador, que es santo, como por sus miembros, que deben de llegar a la santidad. Hasta aquí Momento de Teología. En nuestro próximo encuentro hablaremos por qué la iglesia es también católica. ¿A qué se refiere con que es católica? Bendiciones. Multiplicadas sean las bendiciones para todos ustedes, queridísimos hermanos de este su programa Abba Padre Internacional, y en este tiempo joven. Una persona me hizo una pregunta, y la pregunta fue la siguiente: ¿qué tan difícil es aceptar la voluntad de Dios? Esa pregunta me hizo pensar, y me hizo pensar en que sí, es difícil, muy difícil, y que todavía nosotros como cristianos no estamos, como vamos a decir, acostumbrados, o no estamos abiertos a lo que es aceptar la voluntad de Dios, aunque en nuestras peticiones muchas veces o mayormente decimos: Padre, que no se haga lo que yo quiero, sino como tú quieras, acepto tu voluntad. Pero esto implica un compromiso, esto implica un abandono, esto implica dejar que sea la voluntad de Dios. ¿Entendieron esto? Dejar que sea la voluntad de papá. Y papá no siempre va a estar complaciendo. De hecho, lo hizo con su hijo. Le dijo un no en el Getsemaní. ¿Para qué? Para que se entregara en una muerte en cruz. ¿Pero por qué fue esto? Para complacerlo a nosotros, para bendecirlo a nosotros. Y muchas veces nosotros creemos que en todo tiempo el Señor siempre tiene que decirlo a nosotros sí. ¿Por qué? Porque voy a la iglesia, porque oro, porque leo la Biblia, porque estoy en un ministerio, o porque hago la voluntad de Dios, o porque hago lo que Él quiera. Y estoy en mi derecho de que Él, como Padre, me tiene que complacer en todo lo que yo le pida. Pero hay ocasiones donde el Señor cierra puertas que nadie puede cerrar y abre puertas que nadie puede abrir. Y eso lo vemos en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis 3:7, donde lo dice claramente, que el Señor cierra puertas y abre que nadie puede abrir, y cierra que nadie puede cerrar. Así es el Señor. No en todo tiempo Él tiene que complacernos, y eso es nosotros aceptar la voluntad de Dios. Te pongo un ejemplo. Cuando estamos orando por un enfermo, Señor, sana a ese enfermo, Señor, cúbrelo, Señor, devuélvele la salud. Pero al final decimos que se haga tu voluntad, pero en el fondo queremos el milagro de la sanidad. Y viene el Señor, ¡puf!, y se lleva a ese enfermo. Cuán difícil es aceptar que el Señor se llevó a esa persona. Cuán difícil es aceptar esa voluntad. En todo momento duele, en todo momento es difícil aceptarla. O pues te pongo un ejemplo: un estudio, un empleo,
un proyecto que tú digas, este es el año, y que de buena primera ese proyecto venga, ¡puf!, y se rompa. Pero en muchas ocasiones decimos lo que Dios tenga para mí, lo que Dios quiera para mí. Pero a la hora que Dios no nos complace o no nos da lo que estamos anhelando en el momento, nos enojamos. Aceptar la voluntad de Dios es complicado. Aceptar la voluntad de Dios es para gente que cree que en todo proceso y que en toda circunstancia hay algo a favor, hay algo bueno, que no importando las etapas o los periodos o el tiempo a donde Dios nos esté llevando, donde Dios nos esté moviendo, la fe te hace creer de que algo mejor viene, de que algo mejor tú vas a saborear. Y es como lo dicen, todas las cosas en el Señor nos ayudan para bien. Todo en el Señor obra para bien. Pero a la hora que estamos viviendo el proceso y que se está haciendo la voluntad de papá, es difícil entender qué es su voluntad. Es difícil entender qué es el plan de Dios. Cuando se cierran puertas, cuando se abren puertas, cuando estamos enfermos, cuando estamos desempleados, cuando estamos pasando por proceso. Hemos dicho en muchas ocasiones, tú estás, es tu voluntad. Pero el momento del sacudión, dudamos y vacilamos. Aceptar la voluntad de Dios no es fácil, pero es lo mejor. Es la mejor garantía, porque el Señor conoce a dónde y a qué puerto a ti y a mí nos va a llevar. Él conoce cuál es el destino final perfecto, la hora perfecta, el momento perfecto para hacer su obra. Hay momentos en el que el Señor te dice, no, hijo mío, ahora no. Hay momentos en que las puertas están abiertas y te dice, crúzala. Y muchas veces tenemos miedo, pero hay que cruzarla. A veces nos detenemos, pero a veces tampoco avanzamos. Cuando el Señor en muchas ocasiones dice avanza, nos quedamos rezagados. En otra ocasión te dice detente, pero queremos cruzar y viene el choque. La voluntad del Señor es tan difícil aceptarla, porque los planes de Dios no son como los nuestros. Los planes de Dios son planes distintos a los que tú y yo tenemos, y son mucho mejores, son mucho más abiertos y mucho más anchos que lo que nuestra mente humana, nuestra lógica humana pueda pensar. Así que no importa por lo que tú estés atravesando, deja que la voluntad de Dios Padre Todopoderoso se haga en ti, se cumpla en ti. ¿Que viene en proceso? Sí. ¿Que viene en prueba? Sí. Pero si Dios está en la barca, todo anda bien. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te dé un abrazo grande y maravilloso a todo el equipo y a ti, joven, que está conectado en este Abba Padre Internacional. Un abrazo lleno del amor de Dios. Bendiciones. Así despedimos su programa Abba Padre Internacional, dando gracias a Dios por cada hermano y hermana que se dispone a ser instrumento del Espíritu Santo y hablar en nombre de Cristo Jesús para llegar al corazón de tantos hermanos y hermanas que se encuentran en necesidad de Dios. Abba Padre Internacional es un medio de comunicación con el objetivo de llegar al corazón de los hombres y pregonar a viva voz que Jesús está vivo y quiere morar y reinar en medio de su pueblo. La Renovación Carismática Católica te invita, hermano de la República Dominicana, a participar de la celebración eucarística en honor al memorial de un año de la partida de nuestro queridísimo Luis Espinal. Dicha celebración se va a llevar a cabo en nuestra Casa Nacional de la Renovación Carismática Católica. Todos y todas están invitados. Vamos juntos a celebrar este año de la partida de nuestro coordinador nacional y vamos a alabar, vamos a adorar, vamos a cantar al Señor y vamos a finalizar con una gran celebración eucarística que será presidida por Monseñor Raúl Versosa. Les esperamos a todos. Bendiciones. Permite
escuchar tu